Proposición lógica. Una proposición lógica es cualquier expresión que puede ser verdadera o falsa. Algunos ejemplos de proposiciones lógicas pueden ser las siguientes. Isaac Newton es el mayor científico de la historia. Muchas personas coinciden en que es cierto, ¿no? Entonces, una proposición que es verdadera, la marcamos con una V de verdad. Eh, Todos los años tienen 365 días. Esto pues también es falso, puesto que hay unos años que tienen 366 días. 5 al cuadrado menos 25 es igual a 15, esto es falso. 12 menos 7 es igual a 5, es cierto. Estos son algunos ejemplos de lo que son las proposiciones lógicas, que pueden tener solamente valores de verdad o falso. Existen proposiciones simples o compuestas. Como lo vemos, las simples no cuentan con conectivos lógicos y las compuestas sí cuentan con conectivos lógicos. En este ejemplo podemos ver que 25 es mayor que 18. Esto pues es cierto y es solo una proposición. Y aquí tenemos una que tiene un conectivo lógico. Algo nuevo que no hemos visto es esta flechita que va hacia arriba, que es un conectivo de conjunción. Algo para unir dos proposiciones simples. Esta es una y esta es otra. Pero para saber cuáles son los conectivos lógicos está esta tabla. Aquí hay 5 conectivos lógicos de los principales. Existen todavía incluso más, pero vamos a ver estos que son los principales. El conectivo conjunción, que utiliza este símbolo, el que estamos viendo aquí, significa y. La disyunción, que tiene este símbolo, significa o. Negación, que tiene este símbolo, es no. El condicional, sí, entonces. El bicondicional, sí y solo sí, entonces. Vamos a empezar viendo el conectivo y, que es la conjunción. Para esto, digamos o propongamos dos proposiciones. P, Isaac Newton es el autor de Principia. Principia es un libro que escribió Isaac Newton. Y Q, Principia es el libro de ciencia más importante. Si unimos esto con este símbolo, que sería la conjunción, tenemos P y Q. Isaac Newton es el autor de Principia y Principia es el libro de ciencia más importante. Muchas personas coinciden en que Principia es el libro de ciencia más importante de la historia. Tenemos ahora una tabla y esta tabla nos indica todos los posibles valores de esta proposición cuando P y Q tienen valores de verdad o falsedad. ¿Qué me refiero? Todas las posibles combinaciones que existen entre ellos. Si P es verdad y Q es verdad, entonces esta proposición compuesta es verdad. Si P es verdadero y Q falso, pues es falso. Veamos en el ejemplo, Isaac Newton es el autor de Principia. Sí, esto es verdadero. Principia es el libro más importante. Sí. Si yo digo todo esto, pues no estoy diciendo una mentira, estoy diciendo algo que es verdad. Por eso aquí se muestra una verdad. Suponiendo que Isaac Newton no hubiese escrito Principia, entonces esto sería falso y esto sería verdad. Falso y verdad estaría diciendo una falsedad. Porque si yo aseguro que Isaac Newton es el autor de Principia cuando no lo es, pues aquí esto es falso y automáticamente toda la proposición se vuelve falsa. A esto también se le conoce como multiplicación lógica, puesto que para que sea verdad ambos tienen que ser verdad, tomando o suponiendo que verdadero es 1 y falso es 0. 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0. Entonces la única forma en la que esto podría ser verdad es que ambas proposiciones sean verdaderas. Hacemos con unos ejemplos con expresiones matemáticas. Aquí tenemos la tabla de las posibles combinaciones, que si nos damos cuenta son 4 posibles combinaciones de dos variables que tienen únicos posibles valores verdadero y falso. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Esas son las posibles combinaciones, ¿no? Son 4. Si tenemos P como 25 es mayor que 18 y Q como 5 es menor que 10, y lo unimos, tendríamos 25 es mayor que 18 y 5 es menor que 10. Sabemos que esto es verdadero, puesto que 25 si es mayor que 18, 5 si es menor que 10, entonces al momento de unir, todo lo que estoy diciendo sí es verdad, tiene sentido y es verdad. Pero por el contrario, si decimos 28 es mayor que 18 y 5 es igual que 10, ahí lo unimos, pues sabemos que 25 sí es mayor que 18. Pero 5 no es igual que 10, son diferentes.
Al momento de unirlo entramos en algo falso, porque si yo estoy asegurando que ambas son verdaderas, cuando en verdad solo una lo es, esto es falso. Todo esto es falso. Entonces ya vemos que esta es la primera posible combinación, verdadero-verdadero nos da verdadero. Esta es la segunda, verdadero y falso nos da falso. En la tercera vemos que 25 es diferente de 25, 5 es menor que 10. Al unirlo nos queda de la siguiente manera: 25 es diferente de 25, es falso. 25 y 25 son iguales, no son diferentes, son iguales. 5 es menor que 10, es verdadero. Entonces falso y verdadero nos da falso. La siguiente sería 25 es diferente de 25 y 5 es igual que 10. La unión sería de la siguiente manera y tendríamos que la primera es falsa, la segunda es falsa y la unión pues también va a ser falsa. En este caso pues vemos todas las posibles combinaciones que existen, ¿no? La primera, que sería esta, la segunda, que sería falsa, tercera y cuarta. La única forma en la que esto daría verdad es en esta, en donde las dos proposiciones que yo digo son verdaderas. Al momento de unirlas con el y, pues me da un verdadero. El siguiente conectivo es la disyunción, que tiene este símbolo, y significa o. Nuevamente, con dos proposiciones como te gustan las matemáticas y te gusta la física, podemos unirlos con el o y tenemos P o Q. ¿Te gustan las matemáticas o te gusta la física? De igual forma, hacemos una tabla con los posibles valores de combinación para determinar cuándo sería verdad y cuándo sería falso. Y la tabla queda de la siguiente manera. Estas son las posibles combinaciones, que son las mismas combinaciones pero con diferente resultado. En esta ocasión vemos que la única forma en la que sea falso es que ambos sean falsos. Si yo asegurara que a alguna persona le gustan las matemáticas o la física, pues entonces si a esa persona le gustan ambas materias, las matemáticas y la física, pues estoy diciendo una verdad, ¿no? Por el contrario, si solo te gustan, digamos, yo aseguro que te gustan las matemáticas o la física, y solo te gustan las matemáticas, y esto es verdadero, pero la física no, pues de igual forma es verdad, porque no aseguré que te gustaran las dos. Lo único que dije es que al menos una de ellas es de tu agrado. Entonces, con que una sea verdadera, esto es verdadero. A eso también se le conoce como suma lógica, puesto que con que exista un verdadero, que como lo explicamos anteriormente es 1, pues la suma va a dar 1 o más. En este caso 1 más 1 es 2, pero pues no ponemos el 2 porque no lo tenemos, entonces lo dejamos en 1, que es verdadero. 1 y 0, 1, 0 y 1, 1, y 0 más 0, pues 0. Esa sería la única manera. Veamos nuevamente ejemplos con expresiones matemáticas. 25 mayor que 18, tenemos las mismas proposiciones, pero esta vez las juntamos con este conectivo. 25 mayor que 18 o 5 mayor que 10. Estoy asegurando que al menos una es verdadera. Y si nos damos cuenta, las dos son verdaderas, caemos en una verdad. En la siguiente tenemos 25 mayor que 18, 5 igual que 10, las unimos por el mismo conectivo. Y ahora sabemos que 25 si es mayor que 18, 5 ya no es igual que 10, pero como en la misma pregunta estoy asegurando que al menos una es verdadera, pues esto es verdad. 25 es mayor que 18 o 5 es igual que 10. Una de las dos es verdadera, y en este caso una es verdadera. 25 diferente de 25. 5 menor que 10. Al unirlo nos queda de esta manera. Sabemos que 25 no es diferente de 25, son iguales, esto es falso. 5 si es mayor que 10 es verdadero, y por lo anterior, una de estas es verdadera, toda la proposición que yo estoy haciendo es verdadera. 25 es diferente de 25 y 5 es igual a 10. Al momento de unirlas con el conectivo o, tenemos 25 es diferente de 25 o 5 es igual a 10. 25 es igual a 25, entonces no pueden ser diferentes. 5 es igual que 10, no son diferentes, no pueden ser iguales. Ambas son falsas, entonces tenemos aquí una falsedad, porque ninguna de las dos es verdadera. Entonces, pues así quedan los posibles valores, ¿no? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y aquí los posibles resultados. La negación es incluso más sencilla. Si yo tengo una proposición P, en donde digo México está en Norteamérica, sabemos que México sí se encuentra en Norteamérica, entonces al momento de aplicarle una negación nos queda de la siguiente manera. Ponemos el símbolo de la negación antes de la proposición P,
ponemos el símbolo de negación antes de P, entonces nos queda negación de P, o no P. Y esto nos dice México no está en Norteamérica. Si la primera proposición P es verdadera, México sí está en Norteamérica, al momento de negarla y decir México no está en Norteamérica, es falso, porque México sí está en Norteamérica. Entonces, es muy simple deducir que si tengo una variable P con posibles resultados verdadero y falso, pues tenemos que verdadero va a ser falso y falso va a ser verdadero, porque estamos negando, estamos prácticamente invirtiendo el valor. Sería como multiplicar por -1 en matemáticas. Si tienes un valor positivo y lo multiplicas por el -1, obtienes ese mismo valor o esa misma magnitud, pero negativa. Y si multiplicas un no negativo por -1, tienes esa misma cantidad, pero positiva. Le inviertes el valor. Verdadero es falso y falso va a ser verdadero. Si negamos lo que acabábamos de negar, tenemos la negación de la negación. Es decir, no es cierto que México no está en Norteamérica, esto es verdadero, porque estoy diciendo que no es cierto que México no está en Norteamérica. Estoy diciendo que es mentira lo que estoy diciendo aquí. Es decir, esto sí es mentira, o sea, que es falso, no es verdad. Y aquí estoy diciendo que no es cierto. Entonces, negación de la negación nos tendría que dar la proposición original. ¿Sí? Porque si yo niego un verdad, me da un falso. Y si niego un falso, me da un verdad. Regresamos a lo original, a lo principal, con lo que empezamos. Si vemos en este lado tenemos solamente 2 filas, en las anteriores teníamos 4 porque utilizábamos 2 variables, en esta ocasión solo utilizamos una variable. Negamos P con verdadero o falso. Entonces, como hay 2 posibles valores, verdadero o falso, y hay solo una variable, tenemos que el número de filas es equivalente a 2 porque hay 2 posibles valores, verdad o falso, elevado a la n, donde n es el número de variables, en este caso solamente ocupe una, que es P. Entonces el número de filas es 2 a la n, es decir, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 es 2 filas. En las anteriores teníamos 2 variables, lo que nos daba 2 elevado a la 2. 2 al cuadrado es 4 y por eso teníamos 4 filas. 4 posibles combinaciones entre esos valores de verdad o falso entre las 2 variables que teníamos. Esto también es una permutación, literalmente de hecho es una permutación. Prácticamente encontramos todas las combinaciones de P y Q, en donde la posición sí importa, es decir, verdadero falso no es lo mismo que falso verdadero en las variables. Entonces es una permutación para saber cuáles son las posibles combinaciones y de ahí hacemos la tabla. Vamos con el conectivo condicional, que es con esta flechita y significa sí, entonces. 2 proposiciones iguales. Isaac Newton nació en Inglaterra. Isaac Newton nació en Europa. Al momento de juntarlas con este conectivo, decimos Isaac Newton nació en Inglaterra, entonces Isaac Newton nació en Europa. De igual forma, nuestra tabla por las posibles combinaciones es esta, en donde la única forma en donde nuestra proposición sea falsa es en donde la primera variable P es verdadera y la segunda variable Q es falsa. Tenemos que indicar que la base de la flecha, lo que está en la base de la flecha, la variable antes de la flecha, se le conoce como antecedente y a lo que está después de la flecha se le conoce como consecuente. Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces esto es falso. Es la única forma en la que esto sería falso, porque en este caso Isaac Newton sí nació en Inglaterra, es verdadero. Entonces Isaac Newton nació en Europa, es verdadero, y sí, es verdad. Isaac Newton nació en Inglaterra, entonces nació en Europa, porque Inglaterra está en Europa. Pero por el contrario, si yo digo que Isaac Newton sí nació en Inglaterra, pero no nació en Europa, es falso, es algo ilógico, no se puede. Es decir, que Isaac Newton nació en Inglaterra, entonces nació en Europa, porque Inglaterra está en Europa, y no puede nacer en Inglaterra sin estar en Europa. Es decir, Inglaterra siempre va a estar en Europa. Entonces esto sería falso. Si yo digo que sí nació en Inglaterra, pero no nació en Europa, es falso. En este caso, si Isaac Newton no hubiera nacido en Inglaterra, esto fuera falso. Isaac Newton no nació en Inglaterra, falso.
entonces Isaac Newton nació en Europa. Es verdadero, porque aunque no haya nacido en Inglaterra, pudo haber nacido en Francia, y Francia sigue estando en Europa. Entonces sí puede ser verdadero, sí es verdadero. Ahora, si las dos son falsas, de igual forma es verdadero. Si yo digo que Isaac Newton no nació en Inglaterra, entonces Isaac Newton no nació en Europa. Pues sí, es verdadero también. Entonces aquí pasamos a la siguiente, que es un poco similar a esta. El bicondicional es muy similar al condicional, solo que esta flecha apunta a ambas direcciones. Y eso significa sí y solo sí. Poniendo una proposición x es par, x es divisible por 2, lo juntamos y decimos x es par si y solo si x es divisible por 2. Nuestra tabla es esta, y aquí de igual forma notamos cuál es la secuencia, ¿no? Cuando ambas son verdaderas es verdadera, y cuando ambas son falsas es verdadera. De otra manera es falso. Eso quiere decir que para que sea verdadero, ambas variables tienen que tener el mismo valor lógico, o ambas tienen que ser falsos, o ambas tienen que ser verdaderas. Entonces, supongamos que x es par. Entonces, es lógico, puesto que no puede existir un número par que no sea divisible entre 2, no existe. O sea, esto nos estaría diciendo que si existe un número par que no es divisible por 2, no existe, eso es falso. Y tampoco hay un número que sí sea divisible por 2 y que no sea par. Eso no existe, es falso. Entonces por eso aquí nos da falso, y estas sí son verdaderas. Puesto que si un número no es divisible por 2, entonces tampoco es par. Y si un número sí es divisible por 2, entonces sí es par. Por eso estas son verdaderas y estas son falsas. Partiendo de aquí, podemos determinar una ley. Si P, si y solo si Q, entendemos que como ambas tienen que ser o tener el mismo valor lógico, significa que pueden ser es conmutativo. Quiere decir que esto es igual a decir Q entonces P. Simplemente invertí las variables, las cambié de posición. Es lo mismo, es conmutativo. Vemos que ambas flechas se dirigen hacia sí. Eso quiere decir que tanto P tiene que ir hacia Q como Q tiene que ir hacia P. Entonces, P entonces Q y Q entonces P. Obviamente la flecha de aquí no existe, pero pues la cambio de esta manera. Q entonces P. Entonces las uno con un i, puesto que ambas tienen que ser verdaderas, ambas tienen que dirigirse una hacia la otra, entonces las uno de esta manera. Este conectivo es un i, y este es el símbolo que ya vimos. Y entonces queda de la siguiente manera, y queda comprobado que P, si y solo si Q, es equivalente a P entonces Q y Q entonces P. Así como se determinan estas leyes, se determinan muchísimas más leyes. Las leyes indeponentes, leyes asociativas, leyes conmutativas, distributivas, de identidad, doble negación, que es la que expliqué. El negativo o la negación de la negación es la misma variable. Entonces, muchísimas más leyes existen que pudieran investigarse o pueden buscarlas. Está en sus manos buscarlas si es que quieren aprender. Yo me retiro.